Buenos días, martes 6 de febrero. Y en los últimos años, con la expansión de la corrección política, la mirada pública tendía a condenar y considerar negativos discursos que estuvieran fuera del registro de lo aceptado por el progresismo. Sin embargo, en los últimos tiempos, y en particular desde la irrupción de Javier Milei en la política nacional y su increscendo desde la llegada a la presidencia, volvieron a instalarse con extrema liviandad dichos y modismos que corresponden a una lógica más extrema. Por eso, para analizar la expansión de este fenómeno, decidimos abrir el día de hoy con nuestro título Día 58, los fachos salieron del closet, con una canción de León Gieco que lleva como título la palabra, casualmente, fachos. Hace años la palabra orgullo se asociaba a movimientos de las comunidades LGTB, es decir, a minorías sexuales y colectivos de identidad de género como gay, trans, travestis y personas no binarias. Y hoy podemos decir que hay un orgullo facho. Hablar de orgullo es salir del closet, que por eso titulábamos la apertura salir del closet, los fachos salieron del closet, y que refiere a la necesidad de una autorreivindicación frente a años de burla, a la negación, al odio del otro, a la represión interna de ese facho, ese enano fascista que las personas llevan dentro. Los gays, por ejemplo, eran expulsados de las iglesias, de ejércitos, de familias de trabajos, eran golpeados, discriminados por el solo hecho de ser quienes eran. Y la lucha por la visibilización de esos sectores de alguna manera logró que el sentido común fuera más inclusivo con estos colectivos de los que lo eran hace décadas. Ahora, ¿se puede tener orgullo o salir del closet por lo contrario? Por ser de un colectivo ya no de género, sino político, que discrimina, odio, ejerce violencia sobre minorías o que sufrió el bullying por ser facho y tuvo que reprimir su verdadera ideología. La nueva derecha, por ponerle un nombre, tiene en su estrategia algo similar y comparable al de las comunidades LGTB, que con sus marchas de orgullo llenas de autorreivindicaciones mostraban cuerpos desnudos y manifestaciones que la sociedad al principio no toleraba y luego fue aceptando. Sin embargo, el fin de esta estrategia, llena de exhibiciones, de discursos de odio y discriminatorios, busca el fin opuesto. El único colectivo que busca liberar es aquel de los políticamente incorrectos. Es decir, ya se liberaron todos los colectivos que son políticamente correctos. Ahora lo que tenemos es la reivindicación de los colectivos políticamente incorrectos, o sea, en contra del INADI, que no es más que los valores conservadores de la derecha, que fueron minoría en los últimos años y que fueron reprimidos, inhibidos por las propias personas que tenían tendencias a esas ideas. El influencer y escritor de extrema derecha Agustín Laje, uno de los soportes intelectuales de Javier Milei, sería el ejemplo de esta actitud, que en algún contexto puede parecer desafiante, pero también es símbolo de una nueva situación social. Veamos lo que dijo esta semana, por ejemplo, Agustín Laje, sobre la represión en el Congreso. Es del día 4 de febrero, dice: lo que se merecen son balazos. El que las hace las paga. Por eso nos ponemos de pie y aplaudimos a cada policía que ha utilizado su escopeta, por ejemplo, sus armas de balas de goma, sus balas de goma para impactar sobre la piel de estos delincuentes. Y los animamos a que sigan haciéndolo. Estos tipos están allí para quebrar el orden institucional de nuestra república. Lo que se merecen son balazos. Eso es lo que se merecen. Y aquellos que no sean policías ni gendarmes, aquellos que simplemente constituyen el enorme y pacífico pueblo argentino, personas de bien que no están buscando ningún tipo de privilegios, a esas personas las llamamos a cortar toda relación con estas lacras inmundas. O sea, si vos tenés un empleado que es de izquierdas o que es kirchnerista, si vos tenés algún tipo de vínculo, si vas a una iglesia donde el cura es kirchnerista o es de izquierdas, cortá el vínculo. Cortá el vínculo. No tiene ningún sentido mantener vínculos con ese tipo de gente. Es gente mala. Es gente que quiere privilegios. Es gente que se siente por encima de todos y de todo. Con ese tipo de gente hay que cortar todo vínculo y dejársela a la policía. Que la policía se haga cargo. Ahora, respaldemos a nuestra policía. Aplaudámoslos. Que usen sus balas de goma y que les revienten la piel a estos malditos golpistas.
Lacras inmundas, mala gente, hay que cortar todo vínculo con ellos, hay que felicitar a las policías que usaron sus escopetas, hay que decirle que esas escopetas fueron utilizadas contra varios periodistas. Ayer solamente aquí en este programa entrevistamos 3. Mario Donne le había entrevistado a un fotógrafo de AP con 2 premios Pulitzer, también heridos por las balas de gomas, esas lacras a las que se refiere este señor Agustín Laje. El video de Laje se viralizó porque desafía los consensos democráticos. La represión a la protesta social no tiene consenso social. Tal vez el último gran ejemplo de esto fue el efecto del adelantamiento de las elecciones luego del asesinato de Costecchi y Santillán bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, o los cacerolazos que marcaron el principio del fin del gobierno de Macri, luego de la represión en el Congreso el 18 de diciembre de 2017, cuando se discutió la reforma previsional. Siempre hubo personas de derecha que permanecieron en silencio mientras se edificaba en contra del consenso democrático, en contra de su ideología. Es decir, Noel Newman, que la citamos siempre en este programa, la famosa politicóloga alemana, ella hablaba de la espiral del silencio. Es decir, las personas, cuando creen que su discurso es contrario a la mayoría, lo inhiben, lo reprimen, lo guardan, y en el momento que creen que es propicio porque su discurso no va a ser censurado, en ese momento aparecen como salir del closet. Es decir, es un fenómeno que se da en todas partes del mundo. En este caso se da con las personas que tenían una ideología de extrema derecha, pero se da con muchos otros elementos que hacen que en determinado momento no se entienda por qué la sociedad de golpe cambió su subjetividad. No es que la cambió de golpe, es decir, había un proceso larvario de mucho tiempo en el que se iban reprimiendo esas ideas, pero estaban. Y alguien las legitimaba, y en el momento que alguien las legitimaba podían salir y aflorar como si fueran mayoritarias, y aparecieron, irrumpieron de golpe. No irrumpieron de golpe, como decíamos, era un proceso de represión previo que lo explica muy bien Noel Newman en su texto canónico, que es la espiral del silencio. El golpe de 1976, por ejemplo, tuvo más consenso que la misma sociedad post-Alfonsín pudo reconocer. Es decir, cuando se habla de golpe cívico-militar, que obviamente ofende para muchos, en realidad es que hubo un consenso, si no el golpe militar no se hubiera podido llevar adelante. Además, tal como lo señala el antropólogo Pablo Semán en su último libro, existe una camada de jóvenes que crecieron durante varias décadas después del último proceso militar y motivados por la oposición al kirchnerismo y la partidización de los reclamos de los derechos humanos, empezaron a absorber ideas de derecha y a generalizar una reivindicación de la última dictadura. Estas generaciones, que se han mantenido en silencio durante años, lograron agruparse, primero de manera minoritaria, alrededor de personajes como Agustín Laje y el youtuber que se hace llamar El Presto, y luego fueron revirtiendo esa minoría a convertirla en una mayoría que en el pasado era la mayoría progresista, para llegar al momento actual en el que Javier Milei llega a la presidencia. Milei tomó ese discurso, lo hizo propio y lo considera Laje como un intelectual de referencia. Veamos ahora una foto para aquellos que además de escucharnos, nos ven o por las plataformas o por NetTV, de la presentación en la Feria del Libro de Agustín Laje. Y vamos a escuchar otras manifestaciones de los exabruptos de derecha. En este caso, Javier Milei diciendo que somos superiores estéticamente. Hay algo bueno en todo esto, porque como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, ¿sabes qué nos obligan? Nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, tuvieron que bajar la nota, ¿Me entendés? Que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Bueno, no hace falta agregar mucho más, se ven acorralados, zurdos de mierda, por primera vez están perdiendo la batalla cultural. Tiene evidentemente razón de que la batalla cultural
la está ganando la extrema derecha. La idea de la superioridad estética, por ejemplo, es una idea directamente nazi. No hay superioridad en estética de las personas. Hay gustos, hay convenciones que varían en cada cultura, en cada momento histórico, pero nadie es mejor estéticamente que nadie de manera intrínseca. Y esto es fácilmente comprobable. Si tomamos, por solo poner un ejemplo, la belleza de la mujer como parámetro, en el periodo del Renacimiento el canon de belleza era más bien estar pasada de peso, y actualmente es todo lo contrario, es decir, lo que indica la convencionalidad de las estéticas. Por eso, estos exabruptos no solo hablan de la discriminación o la represión a protestas sociales. Ahora vamos a escuchar al actual secretario de culto, nada menos, Francisco Sánchez, que había pedido la pena de muerte para Cristina Kirchner. Francisco Sánchez, actual secretario de culto, cuando pidió la pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner en el año 2022. Lamentablemente en la Argentina hace mucho que se ha abolido la pena de muerte. No tengo dudas de que si se comprueba la responsabilidad de Cristina Fernández y el resto de las personas imputadas en la causa vialidad, se les encuentra culpables de los delitos que se les ha imputado, son traidores a la patria. Y los traidores a la patria tienen que ser tratados como lo que son, como personas que nos han vulnerado a todos, especialmente en este caso a quienes dicen defender sobre todo. Esas personas no merecen ningún tipo de consideración. 12 años es muy poco para lo que han hecho. Inhabilitación perpetua para cargos públicos es muy poco también. Realmente las penas tienen que ser ejemplares. Por eso mi proyecto de ley. Lamentablemente, en Argentina, hace mucho que se ha abolido la pena de muerte. Considero que personas que nos afectan tan gravemente a todos merecerían esa pena. Bueno, en cualquier otro gobierno, luego de decir semejante barbaridad, Sánchez no hubiera asumido ningún cargo. Sin embargo, Milei y sus asesores entienden que como parte de esta estrategia de batalla cultural de la extrema derecha, este hombre tiene que estar en un puesto destacable. Un caso similar puede ser el pasado nazi del procurador del Tesoro Nacional, Rodolfo Barra, pero yo en lo particular lo destaco porque él ha pedido disculpas, y me parece que el pedido de disculpas hace que el hecho se modifique totalmente. Actualmente es procurador del Tesoro, no incomoda su pasado en lo más mínimo, pero reitero, me parece que en el caso de Rodolfo Barra mi perspectiva es totalmente distinto, porque cualquier persona tiene derecho a equivocarse y luego pedir disculpas, y mucho más en el caso de Rodolfo Barra, que había sido cuando tenía 15 años. Así que me parece que lo dejaría fuera de nuestra lista. Pero sí hay un caso más actual, que es casualmente el del ex candidato a gobernador de Tucumán, uno de los pocos aliados en el interior en el que hizo su campaña electoral junto con Javier Milei, o sea, Javier Milei Repardo, que es Ricardo Bussi, que se relaciona curiosamente con el pasado de la superioridad estética a la que se refería el propio Javier Milei, que es un concepto nazi. Vamos a ver el furcio de Ricardo Bussi llamando Hitler a Javier Milei en una entrevista en 2023. Todo lo de la campaña del miedo, ¿sabes que el ANSES de Concepción, de nuestra ciudad del sur de la provincia, tiene en los escritorios y en los vidrios de todo el edificio público impresa la campaña de miedo, ¿no? Dice, si gana Milei le vamos a cortar los planes sociales, si gana Milei no va a haber beneficios. Bueno, eso fue el motivo por el cual yo hice una denuncia penal. Esta nueva derecha de la que el presidente es parte tiene un libro negro de la nueva izquierda, obra de coautoría de Agustín Laje y Nicolás Márquez, como una Biblia de la llamada batalla cultural. Este libro plantea que si bien la izquierda fue derrotada con la caída podríamos decir, del muro de Berlín, la nueva izquierda logró reinventarse y apropiarse del sentido común, transformando parte de los valores de Occidente. Según Laje y Márquez, la nueva izquierda ya no secuestra empresarios, sino secuestra el sentido común, ya no toma fábricas, sino cátedras universitarias, ya no utiliza armas de fuego como el Che Guevara, sino que usa nuevas armas, el garantismo jurídico, el indigenismo ecológico y fundamentalmente la ideología de género. Este último concepto es tal vez el que más enoja a estos neoconservadores protofascistas, hoy llamados libertarios. En buena medida, este movimiento es una reacción al auge del feminismo, acá representado por el movimiento Ni Una Menos y la marea verde
por el aborto legal, aunque es un fenómeno mundial. Según Laje y compañía, la ideología de género es un concepto utilizado por la nueva izquierda, también llamada marxismo cultural, para subvertir los valores heteromonogámicos occidentales. Supuestamente la ideología de género fue creada por intelectuales de izquierda para influir en sectores de clase media y es financiada por organismos internacionales para fomentar el control de la natalidad planificada. Sí, así de absurdo y conspiranoico como suena. El cambio climático también sería un invento del socialismo para estos sectores, lo dijo el propio presidente en una entrevista por streaming, y de esta manera, con mucha presencia en las redes sociales, la actuación permanente de estos influencers neoconservadores y el fracaso de gobiernos democráticos o que se autogestionaban como progresistas, la extrema derecha fue captando la atención de la juventud, algo que en general era patrimonio del kirchnerismo o de la izquierda marxista. El feminismo es una lucha transversal a todas las clases sociales y a todos los partidos políticos. Es, al contrario de lo que se pretende mostrar Laje, una síntesis del debate de la sociedad. A la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, la votaron diputados kirchneristas de izquierdas, pero también del PRO, de la Unión Cívica Radical y hasta Pichetto, hoy al lado del gobierno. Y vale aclarar que Cristina Kirchner se oponía a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Las sociedades se vuelven progresistas por la lucha de minorías y ciertos colectivos, pero también por sociedades que debaten, leen, intercambian, cada uno se enriquece con la razón del otro, y cuando se produce un debate gana el que pierde porque se lleva la razón del que ganó y incorpora algo que desconocía. El odio y la discriminación de ideologías cercanas al fascismo se explica más por la frustración social y la ignorancia que por ser un corpus de ideas doctrinales. Al fascismo se lo supera leyendo y el racismo se cura viajando. Es una frase que se le atribuye al filósofo existencialista Miguel de Unamuno, que tal vez nos pueda ayudar en estos momentos en los que parece que estas ideas de discriminación y odio prenden tanto en la sociedad. La vamos a repetirla porque es bellísima la frase de Unamuno. Al fascismo se lo supera leyendo y el racismo se cura viajando. El filósofo Teodoro Adorno, en sus escritos sociológicos, escribió un ensayo titulado Estudios sobre la personalidad autoritaria. Adorno murió en 1969 y no alcanzó a vivir el resurgimiento de la extrema derecha popular, pero tenía claro que, textualmente, ninguna otra tendencia político-social supone una amenaza mayor a nuestros valores tradicionales e instituciones. Allí el filósofo de la Escuela de Frankfurt plantea un diagnóstico del fascismo potencial. Adorno sostenía que estas ideologías tienen para distintos individuos diferentes grados de seducción dependiendo de las necesidades del individuo y el grado que éstas vienen siendo satisfechas o frustradas. Más allá de distinguir la ideología en disposición, o sea, la receptividad ideológica de la ideología en palabras y acción, sostenía que las fuerzas de la personalidad no son respuestas, sino disposiciones a la respuesta. Que una disposición se haga o no expresión abierta, que una disposición se termine llevando a la práctica, depende no solo de la situación del momento, sino de otras disposiciones que se hallen en oposición a ella. Es decir, si hay otras disposiciones contrarias a esa disposición, son reprimidas, lo que mencionábamos antes de la socióloga alemana Noel Neumann. Por ejemplo, patrones de la personalidad que han sido descartados como patológicos porque no sintonizaban con las tendencias manifiestas más comunes o los ideales dominantes dentro de una sociedad, han resultado ser meras exageraciones de lo que estaba en forma universal, bajo la superficie de la sociedad. Es decir, personas como Laje, por ejemplo, pueden ser exageraciones, pero en el fondo una parte importante de la sociedad comparte esos valores. Lo que es patológico, decía Adorno, hoy puede convertirse en tendencia dominante mañana, con un cambio de las condiciones sociales. El hecho de que la propaganda antidemocrática se vaya a convertir o no en fuerza dominante, escribe Adorno, depende de los intereses económicos más poderosos. Si estos, siguiendo o no un plan consciente, hacen uso de esta estratagema para conservar o ampliar su estatus de condición dominante. El discurso
con el que abrimos de Agustín Laje se inserta plenamente en esta lógica. Brinda contenidos a una tendencia que existe en la sociedad y que estaba. No por casualidad Argentina tuvo golpe de Estado desde 1930 hasta que finalmente la última dictadura militar fue en 1983. No nació de un repollo y la sociedad civil obviamente los apoyó en un porcentaje importante. La racionalidad política, la educación, los debates abiertos son el posible antídoto. Esencialmente se trata de proponer una ética diferente, trascender el plano moral y llevar lo que está del lado de las pasiones al mundo de las ideas y discutir ideas entre todas las tendencias que todas tienen derecho a coexistir y merecen ser respetadas. Cerramos esta apertura del día 58, los fachos salieron del closet con un poco de humor y la canción con la que abrimos del León Gieco,